Bien, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y estaré hablando sobre la exposición de nuestro equipo, que es Ramón Encarnación, Franklin, un servidor, Ru, Jonairi, Dolores, Elizabeth y Winnie. Tenemos como introducción que la didáctica es una rama fundamental de la pedagogía que se encarga del estudio de los procesos de la enseñanza y aprendizaje. También tiene como objetivo principal optimizar lo que es la transmisión y apreciación del conocimiento, teniendo en cuenta las características del docente y del estudiante, entre otros lo que es los contenidos del contexto y que se desarrolla en un acto educativo. A lo largo del tiempo, la didáctica ha evolucionado desde enfoques tradicionales hasta modelos más flexibles y centrados en los estudiantes, respondiendo a los cambios sociales, culturales, tecnológicos, colaborando con los docentes como un principal protagonista del aprendizaje. Tenemos que ya la didáctica es una rama de la pedagogía que se encarga de estudiar y diseñar el proceso y el método de la técnica para enseñar de manera eficaz. Es decir, la didáctica analiza cómo enseñar y cómo lograr un aprendizaje significativo en los docentes. También tenemos lo que son los componentes esenciales de la didáctica, que es el docente, el estudiante, los contenidos, el contexto y la metodología. Aparte de eso, tenemos que los objetivos de aprendizaje son enunciados claros y específicos, que expresan que se espere que el estudiante aprenda y logre al finalizar una clase, las unidades y los procesos educativos. Esto también indica los conocimientos, habilidades, actitudes y competencias que se deben adquirir y que sirven para guiar en la planificación del aprendizaje de la enseñanza. Tenemos lo que son los tres capítulos principales de los contenidos, que son conceptual, procedimental y actitudinal. Por ejemplo, tenemos que los contenidos son los temas, conocimientos y habilidades, actitudes y valores que se enseñan y aprenden en el proceso educativo. Aquí tenemos a las compañeras, nuestra Franny, que estaré hablando sobre el método y estrategias, técnicas y recursos didácticos. Tenemos que el métodos didácticos no es más que la forma organizada de enseñar, orientar cómo se desarrollan las clases para lograr el aprendizaje. Tenemos lo que son las principales metodologías, los principales métodos, que es expositivo. El docente explica el contenido útil para un tema nuevo. Inductivo, ser parte de ejemplos para llegar a un concepto general. Deductivo, ser parte de una teoría para aplicar los casos específicos. También tenemos los aprendizajes basados en proyectos ABP, que se resuelven en situaciones reales, ayuda mucho. El método de proyecto, que el estudiante investiga y presenta un informe final. Tenemos lo que son las estrategias didácticas, que son los planes de acción que ayudan a aplicar los métodos en busca de motivar y facilitar el aprendizaje. Las técnicas didácticas, que son las acciones concretas dentro de una estrategia o métodos más específicos y prácticos. Tenemos un servidor que estará hablando sobre la evaluación y relación estudiante-docente. ¿Qué es el aprendizaje? Como bien todos sabemos, es un proceso sistemático, planificado y continuo que busca obtener información relevante sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y que tiene un fin de valorar lo que es el proceso de los estudiantes, determinar la efectividad de las estrategias didácticas, orientar la toma de decisiones educativas, mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje y en esencia que es una herramienta para comprender cómo aprenden los estudiantes y optimizar las prácticas pedagógicas.
Tenemos tipos de evaluación. Aquí tenemos la autoevaluación, heteroevaluación y un sinnúmero de cosas. Pero yo tengo las tres aquí que puse, que es la diagnóstica, que esta se utiliza al principio de cada proceso. Esto es para ver qué tanto traen los estudiantes de información. La formativa, que durante todo el proceso de realimentación que el maestro utiliza. Y la sumativa ya es el final, la recolección de todas las evidencias. Tenemos lo que es la evaluación como componente didáctico. La evaluación guía la mejora continua del proceso formativo. Tenemos también lo que son los instrumentos, retroalimentación para identificar las necesidades, promover la autoevaluación del estudiante o los estudiantes, adaptar metodologías. También tenemos un enfoque que es formativa, cualitativa o cuantitativa, integral, con lo que son las competencias cognitivas, socioafectivas y actitudinales. Tenemos lo que es la relación docente-estudiante. Esto es una parte clave de la efectividad didáctica, que esto requiere empatía, respeto mutuo, ustedes saben, comunicación bidireccional de ambos lados. También están lo que son los estímulos, lo que es la autonomía, pensamiento crítico, participación activa, el autor como ecosistema para la construcción conjunta del saber. Ojo con eso. La socialización en el aula, proceso de aprendizaje cultural y social. Los estudiantes construyen su identidad, sus valores, habilidades, pero que también la didáctica fomenta los trabajos colaborativos entre ellos, la inclusión, interculturalidad. En este caso, más importante de todo el proceso, el docente, que es el mediador del aprendizaje y la convivencia en el proceso de la enseñanza. Tenemos lo que es la didáctica como disciplina pedagógica aplicada. La disciplina pedagógica aplicada simplemente es la aplicación intencional y sistemática de principios y métodos pedagógicos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos también principales o principios de las disciplinas pedagógicas. Intencionalidad implica una intención clara de lograr objetivos específicos de aprendizaje. Sistematicidad requiere una planificación y ejecución sistemática de la actividad de enseñanza-aprendizaje. Evaluación y retroalimentación requiere lo que le llaman una evaluación y un ajuste de actividades, estrategias que aseguran que esté alcanzando los objetivos. Importancia y beneficio de la disciplina, como en este caso la pedagogía en la educación. El DPA es fundamental en el proceso educativo porque permite a los docentes diseñar y implementar prácticas educativas que promueven el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. También, al aplicar esta disciplina pedagógica, los docentes pueden mejorar su aprendizaje, desarrollar habilidades y mejorar la calidad educativa. Principios de la disciplina pedagógica. Aquí nosotros tenemos unas características muy importantes, estaremos analizando, que es la intencionalidad. Esta aplica una intención clara de lograr los objetivos que se quieren lograr. Nos dice objetivo específico. Sistematicidad requiere una planificación y ejecución. Eso hay que tenerlo. Evaluación y retroalimentación requiere una evaluación y ajuste de actividades que se desarrollan durante todo el proceso.
Aplicaciones de la disciplina pedagógica de la didáctica, diseño de actividades, hay que diseñar mucho, implementación de estrategias y evaluación y algunos ajustes. Algunos ejemplos, esto se aplica en los careos, los debates, los proyectos y los trabajos en equipo, no grupo, equipo. Tenemos lo que es las perspectivas de la didáctica tecnológica, artística y profesionalizadora, indagadora. Dentro de las perspectivas tecnológicas tenemos la didáctica digital, tenemos las que famosas IA, ustedes saben el proceso, gamificación, realidad virtual, que es lo que en día entre eso y la IA, eso es un mundo que no se sabe dónde va a parar. Y los recursos abiertos, que son todo lo que tiene que ver en la web y las plataformas, entre otros. Vamos a ver vamos a ver ahora la parte artística, que es la creatividad, diversidad de medios, colaboración y reflexión crítica. Tenemos lo que es dentro de la profesionalizadora indagadora, como hablamos ahorita, las perspectivas, que es un aprendizaje reflexivo, desarrollo de competencia, investigación, desarrollo de competencia, investigación, aprendizaje basado en proyectos, que es lo que hoy en día se está utilizando. La didáctica cultural y la construcción del saber didáctico sobre los modelos de la globalización. Esta presentación explora lo que es la didáctica cultural y aparte de eso lo que es el impacto en el saber didáctico, donde analizaremos algunos modelos globalizadores para aprendizaje en una propuesta relevante para la educación actual. Tenemos lo que son algunas definiciones de la cultura, conceptos fundamentales. Tenemos como definición enfoque que integra cultura e investigación. Por ejemplo, el estudiante es el agente activo, el docente facilita los procesos. Ojo con eso. Los pilares: contextualización, curiosidad, reflexión, crítica y autonomía. La participación estudiantil aumenta entre un 25%. ¿Qué más? Algunos principios clave de la integración cultural. Contextualización cultural, el aprendizaje arraigado en la realidad del estudiante. Este fomenta la autonomía y la resolución de problemas. Diálogo colaborativo, fomenta la construcción social del conocimiento que permite la reflexión y la metacognición. Descubrimiento guiado, el proyecto, lo que es la historia de mi barrio, es un ejemplo que integra geografía, sociología, entre otros. Tenemos lo que son los modelos globalizadores, una versión integradora. Tenemos como definición que esto organizan el currículo de forma holística, que supera la fragmentación del conocimiento. Un ejemplo de eso que son los proyectos basados en aprendizaje como un ADP o APP, que son interdisciplinarios y relevantes para mejorar lo que una comprensión un 30%. Beneficio del enfoque integrado, tenemos un 40% los pensamientos críticos, aumento en virtualidad, un 90% motivación del estudiante, entre otros. También tenemos que este enfoque desarrolla unas competencias del siglo XXI, en la actualidad, con una colaboración comunicativa y creativa. Además, el sistema educativo obtiene el currículo para mejorar la calidad. Tenemos la evolución didáctica en un ecosistema. Tenemos que la evolución del conocimiento didáctico del ecosistema del aula es el proceso mediante el cual los saberes prácticos y enfoques de enseñanza han cambiado en realidad para responder a las nuevas necesidades
del aprendizaje en entorno de todo está interconectado en constante transformación. Tenemos lo que es la evolución del conocimiento didáctico, lo que es un antes y un después. Antes ustedes vean lo que es la escuela tradicional, que se utilizaban butacas, fines, libros, y la escuela de hoy en día es totalmente participativa, diferente, televisión, monitor, entre otros. Y eso ha cambiado mucho lo que es el proceso de evolución. Tenemos también lo que es el ecosistema del aula. Por ejemplo, el aula ya se ve como un espacio estático. O sea, hay que sacar a los muchachos para los patios para poder enseñar, porque ellos interactúan múltiples factores, como el docente, los estudiantes, las culturas, el contexto social y alguna tecnología entre algunos de esos recursos. Tenemos que aplica esta evolución, lo que es el cambio de rol docente, como de transmisor a facilitador de aprendizaje. Ya el estudiante que hoy en día es que hay que ponerlo a hacer sus cosas. El maestro que es un facilitador, un guía. Uso de nuevas tecnologías y metodologías, como las gamificaciones, aprendizaje por proyecto, Classroom, Kahoot, Quiz, entre otros. También las evaluaciones más flexibles, formativas y contextualizadoras. Tenemos un ejemplo ahí, lo que es la transformación, que no es casual, es fruto de una evolución constante del conocimiento didáctico. Ustedes ven ahí las dos pequeñas imágenes para mejorar la experiencia del aprendizaje. Lo que es la didáctica, reflexión y análisis del proceso de enseñanza de la docencia. Tenemos que cuando hablamos de reflexión en didáctica nos referimos a la capacidad del docente de observar críticamente su propia práctica, cuestionarse, identificar aciertos y errores y aprender de ellas. El análisis implica lo que es la observación con detalle de los elementos de los procesos educativos, lo que son las estrategias, la participación utilizada por los estudiantes, entre otros. El docente reflexivo se pregunta constantemente, ¿qué aprendieron mis estudiantes? ¿Qué podrían mejorar en mi forma de explicar? ¿Estoy incluyendo a todos todo el proceso? Son unas preguntas muy buenas que buenas para reflexionar. ¿Qué son los objetivos, límites y posibilidades de la didáctica en los procesos de metodológico? El objeto de la didáctica, como tiene el objetivo principal de la didáctica, es lograr una enseñanza que transforme, es cierto, es decir, que ayude a los estudiantes a aprender bien, de forma útil, profunda, y buscan que los docentes mejoren su forma de enseñar, reflexionando sobre su práctica, crecimiento, entre otros. Pero todo esto no se hace solo por enseñar contenidos, sino con la facilidad mayor que es educar de manera íntegra a los estudiantes. Tenemos lo que son los límites de la didáctica. Entre ellos tenemos que no implican su inutilidad, sino que señalan las necesidades de una renovación, que renovarse, constante, de enfoque interdisciplinario, contextualizados y críticos. La didáctica también debe adaptarse a la realidad cambiante, que no puede ser todo lo mismo, hay que cambiar, integrando las dimensiones culturales, tecnológicas, sociales, éticas y educativas. Límite de la didáctica, que ya vimos unas partes de ello ahorita. Otro pequeño límite que es el avance de los saberes. El conocimiento crece de manera exponencial, fragmentándose en disciplinas cada vez más especializadoras. También lo que es el avance tecnológico y la transformación social. El ritmo acelerado de cambio de la tecnología y los valores sociales que generan incertidumbre, todo ese proceso, el cual demanda respuestas educativas ágiles, pertinentes y contextualizadoras. Algunas posibilidades de la didáctica que permiten planificar de forma coherente y estructurada, claro, es obvio.
Los contenidos, objetivos, metodología y evaluación deben adaptarse a los procesos según los niveles de los contextos y necesidades de los estudiantados. Promover el aprendizaje significativo duradero, o sea, progresivo. Permitir romper con esquemas tradicionales y fomentar propuestas más activas, colaborativas e inclusivas. Posibilidades de la didáctica: ayudar a diseñar prácticas que reconozcan los valores de la diversidad cultural, social, lingüística, entre otros. Permitir integrar saberes de distintas áreas, no solamente una sola, hay que integrar. Del conocimiento, favoreciendo una visión más global, integral de la realidad. Permitir incorporar de manera reflexiva los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, el aprendizaje en línea, el entorno virtual. Tenemos lo que también los procesos metodológicos, que son los pasos estratégicos o técnicas que se utilizan en el aula para llevar a cabo la enseñanza. Esto incluye lo que es la planificación o la planificación, como vuelvo y repito, de los métodos como el aprendizaje basado en proyectos, el método expositivo, el trabajo en grupo, no me gusta grupo, equipo, la estrategia didáctica, el uso de los recursos didácticos de forma de la evaluación. Y por último tenemos la didáctica y los procesos metodológicos, que como todo un buen campeón, dicen que los procesos metodológicos de calidad se entienden como acciones formativas, fundamentales, indagadoras y transformadoras que permiten una enseñanza situada, activa y significativa, inspirada en elementos del método científico. La didáctica asume las perspectivas integradoras y adaptativas que devuelva al profesorado su capacidad reflexiva y transformadora en el contexto diverso y complejo. Así que el sistema metodológico se convierte en un eje central de la integración educativa y al integrar lo que son los saberes interdisciplinarios y responder al mundo y contraste de un nuevo campo. Hasta aquí fue mi participación y nos vemos.